Aquí el mismo grupito te vale ahora para curso, porque son de los nuestros. Bueno, pues así vale, pues no te preocupes. Yo si puedo, pues a lo mejor voy, si no mañana. No te cabrán, ¿no? Las dos esquinas. A ver, eso ahora te vas a hacer. No ves, mira, en este lado, no le salgas a la cámara, acuérdate también. Una cosa, las cámaras están aquí. Digo, porque es conveniente mirar hacia la cámara. Bueno, egunon guztioi, bueno, muchísimas gracias por participar en este proyecto. Es la 27ª edición que se va a celebrar el proyecto de Juventud Vasca Cooperante. Yo es la tercera vez que como consejera participo en este proceso de selección. Parece que el tiempo además pasa muy rápido porque hace unos meses estabais volviendo el anterior grupo de la experiencia, que creo que es una experiencia muy bonita y que debéis aprovechar. Yo quisiera trasladaros dos ideas fundamentales, ¿no? Yo creo que la sociedad vasca es una sociedad solidaria que tiene unos principios muy fuertes en los que tiene arraigada su crecimiento y por eso somos de alguna forma especiales, porque nuestras iniciativas están basadas en el humanismo y eso es lo que nos hace tener un crecimiento, desarrollo humano, no solamente desde el ámbito económico, que eso sí que tenemos también unos índices de desarrollo económico importantes que nos permiten tener un estado de bienestar importantes, pero eso solamente no valdría. Y creo que el ejemplo de que estéis hoy aquí, casi 150 jóvenes, es importante de cara a poder seguir desarrollando nuestro país, no solamente desde la parte más economicista, sino también desde la parte de los valores y de lo que es la humanidad, ¿no? De algo que en este momento pues está cuestionado. Tenemos ejemplos en Europa que preocupan mucho y al gobierno le preocupan mucho sobre lo que está pasando en Italia, en Hungría, en Austria, países que se suponían que eran también miembros de la Unión, no solamente por la creación de ese mercado único, sino por la creación de unos principios en los que se basó la Unión Europea. Y bueno, tenemos ese problema. También estamos en un cambio de paradigma. Yo creo que la sociedad vasca y vosotros como jóvenes, si sois exponente máximo de ese cambio de paradigma en cuanto a lo que es la interculturalidad y cómo tenemos que afrontar ese reto de las personas que llegan a nuestro país, cómo tenemos que integrarlas en nuestro país, cómo les tenemos que ayudar y cómo tenemos que seguir creciendo. Pero vosotros también ahora vais a ir a países que se encuentran en una situación de desarrollo más compleja que la nuestra, en la que vais a trasladar una serie de valores, que es lo que a nosotros más nos enorgullecen como país, que tenéis que tener muy claro que también cuando vayáis allí, esas sociedades, a pesar que igual económicamente no están tan desarrolladas como nosotros, tienen el mismo nivel humano y se encuentran al mismo nivel humano que nosotros, y que por tanto tenemos que ir con una actitud de respeto y con una actitud también de apoyo y de ayuda sin ser, no desde el punto de vista del buenismo, sino de seguir ayudándoles en el desarrollo a otro ritmo diferente al que nosotros hemos tenido, pero sin creernos superiores a ellos, trabajando de tú a tú con esas personas. Vais a tener una experiencia personal que os va a marcar toda vuestra vida.
y esa experiencia personal seguro que la vais a trasladar a vuestro ámbito profesional cuando empecéis a desarrollar vuestra carrera profesional. Todas las personas que estáis hoy aquí, sois economistas, o sois médicos, o queréis ser enfermeros, o estáis trabajando en el ámbito de la agricultura, o de la ingeniería, o de lo que estéis haciendo, pero hay muchas formas de trabajar y hay muchas formas de vivir, y creo que esos valores que queréis trasladar y eso que también vais a recibir de ellos, os van a hacer crecer como personas, os van a hacer ver la sociedad y la vida de otra forma muy diferente a la que nosotros en este momento tenemos en Euskadi, y que os va a enriquecer de una forma, yo creo que definitiva para el desarrollo de vuestras personas y también de la sociedad vasca en su conjunto. Porque bueno, los que vivimos en Euskadi, cada uno aportamos desde nuestra responsabilidad lo que mejor sabemos hacer, no solamente desde el ámbito profesional, sino también desde el ámbito humano y desde la solidaridad y desde los valores. Creo que en este momento en el mundo los valores se están cuestionando, corren riesgo a veces de perderse por otra serie de cuestiones cortoplacistas que no nos dejan ver el futuro que queremos para nosotros y para los que nos van a preceder. Y creo que vosotros, sinceramente, sois un exponente muy importante para que sigamos construyendo la sociedad del futuro que Euskadi quiere ser. La experiencia de los otros jóvenes que han ido siempre ha sido muy positiva. Este grupo seguro que va a tener, seguro, no me cabe duda, una experiencia muy positiva, y esto no lo hacemos solamente desde el impulso que el gobierno vasco da, que es importante, lo llevamos haciendo 27 años porque creemos que si hoy Euskadi es lo que es en parte a todos los jóvenes que han ido y que han venido con esas experiencias y que nos han hecho crecer como sociedad, pero también a todas las ONGs que desde luego su trabajo, su compromiso y su buen hacer nos permiten llevar adelante este proyecto. Vais a estar estos días aquí en Barría, tenéis que poner en valor todo lo que sois y todo lo que sabéis, porque hay competencia, os vais a quedar solamente 100 personas de las que estáis hoy aquí. Yo siempre cuando he montado los equipos me ha parecido muy importante el currículum, pero bueno, eso ya se da por hecho. A mí lo que me importa sobre todo a la hora de elegir a las personas que me acompañan son sus valores como personas, su empatía a la hora de trabajar, ponerse en el lugar del otro, y eso es lo que os van a pedir, aparte de ser ingenieros o de ser lo que seáis, sobre todo es el trabajar en equipo, el poneros en el lugar del otro y el vivir en unas condiciones muy, muy complejas. No vais de vacaciones, vais a pasároslo bien también, porque no vamos a pasarlo mal, pero vamos a vivir en una situación que en este momento ni os la imagináis. Vivimos en un ámbito en el que el bienestar es algo alcanzable, todos vivimos en una sociedad que tenemos las necesidades básicas cubiertas de sobra, pero vais a ir a sitios donde esas necesidades pues es que no las tienen, ni saben ni siquiera si las van a poder conseguir, y vosotros tenéis que ayudar a que eso, bueno, pues vaya cambiando, ¿no? Porque al final lo que pretendemos es eso, nosotros estar bien, pero también que el resto del mundo lo esté, y para que seamos una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa, tenemos que pensar todos lo que tenemos, valorarlo, que a veces tampoco ponemos en valor lo que tenemos y siempre queremos más, y además siempre son cosas materiales que igual nos llenan pues en un momento puntual, pero lo material, lo mismo que viene, se va, y si solo nos quedamos con las cosas materiales, esto no va a funcionar bien. Por tanto, es un proyecto ilusionante, animaros a dar lo mejor que tenéis, pasarlo muy bien también estos días en Barría. Nos va a acompañar el tiempo, cosa que no es habitual, porque siempre que hemos venido ha estado nevando, o bueno, tiene su encanto, pero bueno, esta vez tenéis la oportunidad de disfrutar también del clima, y nos veremos... espero yo allá por julio, ¿no? ¿O antes? ¿Antes tenemos que venir? Vale, pues antes vendremos, ya habremos... No, sí, yo quiero venir. Además, el estar con la gente joven a mí me carga mucho la pila, porque sois críticos,
pero generalmente esa crítica es constructiva y a mí eso me ayuda para seguir mejorando, porque bueno, todo el mundo tenemos que mejorar. Entonces, ¿nos veremos finales de mayo? Joder, finales de marzo. Y luego ya finales, que sí, coño, que sí voy a venir. Y luego ya junio, cuando ya empecéis a tener los destinos. ¿Vais a ir a Asia? ¿Vais a ir a América? ¿Vais a ir a África? Bueno, Albacete. Bueno, pasarlo muy bien estos días y nos veremos a finales de marzo, ¿no, Ichi? Vale, venga, muy esker.